Buenas noches con todos. Soy el señor Steven Rodrigo Rodríguez Fuel. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho. En esta presentación les voy a hablar sobre el proyecto de vinculación, que es la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Autor, mi persona, Steven Rodrigo Rodríguez Fuel, práctico 1, año 22. El tema que hoy les voy a hablar y a capacitar es sobre la estafa, fraude y extorsión informática. Como primer punto tenemos la sensibilización del tema. Las TIC están cambiando a la sociedad, aportando un rápido crecimiento en la productividad y a revolucionar los procesos laborales. Es decir, todo se automatiza a través de la información. El delito informático tuvo su origen a finales de los años 90, a medida que el Internet se expandió por todo Norteamérica con este avance vertiginoso de la computación, la informática y el uso de Internet. En la actualidad se cometen un sinnúmero de delitos, llamados delitos informáticos, apareciendo el fraude informático como el más importante, ya que por este medio se cometen desfalcos a entidades financieras en general, las cuales administran recursos propios y ajenos. En base a la normativa legal, para frenar los delitos informáticos en el Ecuador existe un cuerpo legal conformado por las siguientes normativas. En este caso tenemos la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, las cuales estudiaremos a continuación. Como bien manifiesta el Código Orgánico Integral Penal, según el artículo 186, que es la estafa, la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionado con una pena privativa de 5 a 7 años. La pena máxima se aplicará a la persona que defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo consentimiento de su propietario. Segundo, el defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copiar o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o similares. Efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor. La persona que perjudique a más de 2 personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a 50 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Aquí tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Según el artículo 23, Derecho a la Educación Digital, las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana. Los derechos fundamentales y libertades individuales, con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. El derecho a la educación digital tendrá un carácter inclusive, sobre todo en lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. El sistema educativo nacional, incluyendo el sistema de educación superior, garantizará la educación digital, no solo a favor de los estudiantes de todos los niveles, sino también de los docentes, debiendo incluir dicha temática en su proceso de formación. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, según el artículo 24, que es ejercicio de derechos, el Estado, entidades educativas, organizaciones de la sociedad civil,
proveedores de servicios de la sociedad de la información y el conocimiento y otros entes relacionados dentro del ámbito de sus relaciones están obligados a proveer información y capacitación relacionada con el uso y tratamiento responsable, adecuado y seguro de datos personales de niñas, niños y adolescentes, tanto a sus titulares como a sus representantes legales de conformidad con la normativa técnica emitida por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Los adolescentes mayores de 12 años y menores de 15 años, así como las niñas, para el ejercicio de sus derechos, necesitarán de su representante legal. Los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años podrán ejercitarlos de forma directa ante la Autoridad de Protección de Datos Personales o ante el responsable de la base de datos personales del tratamiento. Los derechos del titular son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. Como bien nos manifiesta el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 190, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, la persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera en beneficio suyo o de otra persona, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, temáticos y equipos terminales de telecomunicaciones. Será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización del sistema de alarmas o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes. Como bien también podemos manifestar que en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 232, ataque a la integridad de sistemas informáticos. La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correos electrónicos, de sistemas de tratamientos de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionado con una pena privativa de 3 a 5 años. Con igual pena será sancionado la persona que diseñe, desarrolle, programe, adquiere, envía, introduzca, ejecute, venda o distribuya de cualquier manera dispositivos o programas informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este artículo. Segundo, destruya o altere sin la autorización de su titular la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en general. Si la infracción se cometa sobre los bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de 5 a 7 años de privación de libertad. En esta imagen podemos observar los delitos informáticos. Desde el 2009, según las denuncias receptadas en Fiscalía, tenemos aproximadamente 168 casos. En el 2010 va subiendo de una manera abrupta y con 1,099 casos. Y aquí nos podemos dar cuenta que en el 2011 tiene un crecimiento de casi del 80% con 3,129 casos. En este año se presentaron 50 denuncias grupales por retiro de dineros con clonación de tarjetas. Esto sí es muy preocupante para nuestra ciudadanía en este caso, que es la clonación de tarjetas que utilizan este tipo de personas para estafar a la ciudadanía. A raíz de eso, ya las autoridades toman cartas en el asunto y podemos ver un déficit, ya un descrecimiento en el 2012 con 2,682 casos. En el 2013 ya va bajando con 2,070 casos y ya del 2014 con 800
con 877 casos y en el 2015 con 626 denuncias. Como bien podemos darnos cuenta, las provincias más afectadas tenemos una en la sierra y dos en la costa. Tenemos las provincias con mayor porcentaje de incidencias en delitos informáticos es Pichincha, con el 47.38%. Guayas con el 27.57% y el Oro con el 5.24%. A continuación les voy a mostrar un video para que ustedes ilustren cómo actúa nuestra justicia aquí en el Ecuador y en base al Código Orgánico Integral Penal. Es solo la influencia del Código Penal la que salva a los hackers de una acción judicial muy seria. Ken Thompson. Hoy en día en nuestra sociedad los delitos físicamente ya no son tan concurrentes. Ahora las plataformas digitales son las que han tomado ventaja, siendo estas la gran arma en manos de los seres humanos, desde un infante hasta un adulto, con la grave ventaja de que en esta existe el anonimato. Es más elegida por los delincuentes para cometer actos ilícitos sin ser reconocidos fácilmente. Hoy les presentamos los delitos informáticos. ¿Qué son los delitos informáticos? Los actos ilícitos que se realizan con la ayuda de tecnologías de la información y comunicación, las más conocidas TICs. Se denominan delitos informáticos. Los delitos que van desde una suplantación de identidad hasta acoso, extorsión, distribución de información sobre pornografía infantil y la violación de la intimidad. Las infracciones informáticas fueron tipificadas por primera vez en el Ecuador el 10 de agosto del 2014, en donde se incorpora una serie de infracciones delictivas que se encuentran tipificadas y sancionadas de acuerdo a cada tipo penal. Entre ellos tenemos los ya antes mencionados. Las personas tenemos derecho a una libertad de intimidad personal y en el ámbito informático este se ve violentado por la violación a la intimidad, ya que las personas al no contar con un consentimiento acceden y difunden datos personales por soportes informáticos, ya sea por un medio escrito, audio o video. Otro de los delitos que se han vuelto comunes hoy en día es la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Se da cuando la persona por medios fraudulentos ingresa a redes electrónicas apropiándose de bienes ajenos o se transfiere valores de otra persona. Asimismo, encontramos la estafa. Este es un fraude por medio del uso de dispositivos electrónicos que alteran, modifican o duplican los dispositivos originales por medio de cajeros automáticos para llegar a capturar, almacenar o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o similares. Del mismo modo, en el Código Orgánico Integral Penal sobre delitos informáticos, tenemos el delito de transferencia electrónica de activo patrimonial. Esto hace referencia a que la persona que con ánimo de lucro altere, manipule o realice ciertas modificaciones al funcionamiento de programas o sistemas informáticos recibirá ciertas sanciones. La persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, de recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica tendrá una sanción de una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Por otro lado tenemos el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, causa alguna traba o causa algún mal funcionamiento, suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, está cometiendo delitos informáticos. Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de 5 a 7 años de privación de libertad.
Las personas hoy en día están propensas a ser víctimas de los delitos informáticos por medio de la tecnología. Muchos de ellos son cometidos por personas con un conocimiento avanzado, pero también por el desconocimiento mismo de las personas al no saber usar de manera correcta y responsable su información personal, exponiéndose a futuros fraudes económicos, falsificaciones, robos de identidad, entre otros delitos. Una manera para reducir estos actos ilícitos es de que el Estado proporcione información útil a todas las personas. También, por medio de la educación, hacer llegar a colegios, escuelas y universidades información sobre los delitos informáticos, cuáles son sus peligros, cómo operan los delincuentes mediante el uso de la tecnología, herramientas que ayudarán a resguardar su información y cómo evitar que sean víctimas de posibles delitos. También, los niños y adolescentes son los más propensos a ser víctimas de los delitos informáticos por la imprudencia e irresponsabilidad y por su manera en la que exponen su información personal al momento de usar los medios tecnológicos. Otra manera es mediante la implementación de una ley de protección de datos personales en el Estado ecuatoriano, la cual ayudará a sus habitantes a mantener su información respaldada y tener un tratamiento correcto de sus datos, ya sea dentro del ámbito público como privado, por lo que se considera necesario contar con esta ley para salvaguardar el derecho a la integridad y dignidad de las personas. Ya. Hola, profesor González. Hola, ¿cómo Hola. están? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, gusto de verlos a todos. Hola, hola. Bien, Hola, ¿cómo estás, Laura? bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, como pudieron apreciar el video, ahí explica cómo operan estos delincuentes para estafar a la gente, extorsionar mediante delitos informáticos. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches con todos. Sí, tengo una inquietud. ¿Estará bien que los niños y niñas utilicen redes sociales de forma libre? No, ¿cómo está Amanda? Buenas noches. No, no está bien que un niño menor de edad tenga acceso a ciertas redes sociales, ya que usted, como bien sabe, hoy en día la tecnología está más avanzada, hay más, no hay mucho control para acceder a ciertas páginas. Entonces, nuestros menores de edad pueden caer en tentaciones o meterse en páginas prohibidas, se podría decir. Entonces, ahí hay que tener más controles, pero como nuestra tecnología está más avanzada, nosotros mismos podemos poner ciertos bloqueos de nuestras páginas, como hoy podemos proveer con nuestros proveedores de Internet para el bloqueo de estas ciertas páginas que sean para los niños. Ajá. Usted nos recomienda pues tener un conocimiento del manejo de las redes sociales entonces. Sí, le recomiendo sí que tengan un manejo correcto y adecuado de las redes sociales, más que todo con los menores de edad, o sea, con los niños, ajá, porque con adolescentes ya ellos ya manejan un poquito más las redes sociales. Muchas gracias. Disculpe, ¿qué debo hacer cuando se pierden los documentos personales? Ya, esa es una muy buena pregunta. O sea, cuando se extravían los documentos personales, lo que primerito que debemos hacer es poner una denuncia en fiscalía. Esto no nos toma más de 5 a 10 minutos. Hoy, como está nuestra tecnología avanzada, a través en línea, online, ya que si no hacemos esto, es lo que nosotros les facilitamos a ciertos delincuentes para que ellos se apropien de estas cédulas y por favor hagan mal uso y inadecuado de estos documentos. Entonces, ahí es donde vienen las clonaciones, se extraen los códigos y así un sinnúmero de cosas. Ajá. Eso es, mi querida Amanda. Entonces, por motivos de tiempo, les voy a hablar sobre algunas referencias doctrinarias. Ujú.
Aquí la importancia de estudiar a través de doctrinas e investigaciones, ayudar a determinar los diferentes tipos de delitos informáticos existentes, permite tener una herramienta de vanguardia en el ámbito de la seguridad informática para enfrentar de manera efectiva las consecuencias personales, económicas y sociales al momento de ser víctimas en este acto delictivo. Estudiaremos las siguientes doctrinas. Por ejemplo, como autor tenemos Alberto Suárez Sánchez, como su obra La estafa informática. Otro autor tenemos Julio Francisco Guayo Paca, Sonia Enriqueta Guadalupe Arias, como obra La alfabetización digital en el Ecuador en el siglo XXI. Como autor, Juan Carlos Refrío Martínez Villalba. Otro autor tenemos Marta Isabel Orozco Donado, y entre otros autores que está González, Bermeo, Villacreces y Guerrero. Tenemos ahí las referencias de los diferentes autores. Y para terminar tenemos las conclusiones. La modernización ha traído consigo que el manejo de la información se realice mediante procesadores informáticos que permiten almacenar una cantidad considerable de información y que al mismo tiempo se pueda acceder de manera rápida y efectiva a estos datos. La información puede ser de cualquier tipo: personal, empresarial, financiera, bancaria, societaria, siendo esta apetecida por los llamados delincuentes informáticos con la intención de sacar provecho de tipo oneroso por intermedios de chantaje, desprestigio y hasta secuestro de la información sustraída. El delito informático es el conjunto de comportamiento que genera delito penal y que debe ser tratado legalmente, ya que el mismo tiene por objeto daños a terceras personas, ocasionando diferentes lesiones y en algunos casos pérdidas de bienes jurídicos. Es necesario aclarar que este tipo de delitos sucedan en ciberespacios, en este mismo orden y misma dirección. El delito informático viene dado al comportamiento de manera ilegal que es contraria a la ética y no es autorizada sin divulgación y transmisión de datos de red. Con la relación a los riesgos que condiciona a los delitos informáticos, los mismos provienen de combinaciones de situaciones y generalmente se conocen como atentados y amenazas a los sistemas de información. Entre los tipos de riesgos más conocidos se nombran riesgo de integridad, riesgo de relación, riesgos de acceso, riesgos de utilidad, riesgos de la infraestructura, riesgos de seguridad general, concentración de procesamiento de aplicaciones más grandes y de mayor complejidad, dependencia en el personal clave y desaparición de los controles tradicionales. Todos cumplen roles según el tipo de delito que se cometa. Aquí tenemos alguna bibliografía de donde sacamos, que es el Código Orgánico Integral de Procesos. Tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y algunos autores, como es en este caso Suárez, estafa informática obtenido de ANELF. Esto ha sido mi intervención. Gracias a ustedes por prestarme atención en esta capacitación sobre los delitos informáticos, sobre las estafas que está afectando a nuestra sociedad. Muy gentil, muy agradezco a todos. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias también. Gracias igualmente. Muchas gracias. Buenas noches.